Bienvenidos a una entrevista más de estas conversaciones que estamos teniendo con líderes desde Colombia, desde Bogotá, en el marco de el fin del gobierno de Gustavo Petro. Y hoy, pues, tenemos a bien haber sido recibidos por Julio Iglesias, que ha sido uno de los líderes de opinión que de forma más férrea, de forma más clara y sin pelos en la lengua, ha dicho las verdades del gobierno de Gustavo Petro. Y de hecho, Julio, lo anticipaste. Escribiste un libro en 2021 Sí, que anticipaba lo que iba a pasar y fue justo lo que pasó. Aunque gracias a Dios, pues por lo menos solo duró 4 años. Así que, Julio, muchas gracias por esta entrevista. gracias, José Fernando, muchas gracias. Bienvenido a Colombia, Bogotá y un gusto hablar contigo. Gracias, Julio. Pues bueno, la verdad que me gustaría partir de preguntarte, ¿cómo ves tú el fin del gobierno de Gustavo Petro? Me encantaría decir el fin de la izquierda en Colombia, pero difícilmente eso va a No, suceder pronto. Pero ¿cómo ves tú el fin del gobierno de Petro? pues está siendo muy accidentado, lleno de muchos escándalos y en materia de resultados en temas como la violencia, especialmente malo. Eh, por el lado de los escándalos, pues hay de todo tipo, desde escándalos respecto a la vida personal del presidente Petro, respecto a muchos rumores que han estado a lo largo de su administración sobre, digamos, su comportamiento privado, sus extrañas desapariciones en momentos claves, sus tardanzas, sus demoras y últimamente frente a su vida sentimental que ha estado en la palestra pública, eh, aparentemente muy desordenada. Eso ha sido uno de los temas de conversación, digamos, más amplios en la opinión pública en Colombia, incluso hablándose pues de escándalos de corrupción relacionados con mujeres muy jóvenes que rodean su círculo más cercano y sobre las que hay muchas dudas de por qué llegan a posiciones de poder sin contar con la experiencia, el estudio para estar ahí. Y en materia, digamos, de gestión y de resultados, pues la violencia en Colombia en un momento muy difícil de nuevo, después de 10 años de firmado el famoso acuerdo de paz, digo yo entre comillas paz, porque al final no fue una promesa incumplida de La Habana, pues volvimos a tener niveles de acciones terroristas en Colombia que habían venido bajando, repuntando nuevamente. Estamos en máximos de los últimos 10 años en el número de acciones terroristas en Colombia. Lo mismo pasa con indicadores como el secuestro, como el homicidio, todas, pues, digamos, asuntos muy traumáticos para la sociedad colombiana porque pues tenemos una historia muy larga de violencia y pues esto viene después de la aplicación durante estos 4 años de una doctrina política que llamó el gobierno de Gustavo Petro la paz total, que consistía en una mano tendida permanente y muy blanda frente a los grupos terroristas, casi todos ellos vinculados al narcotráfico o a la minería ilegal del oro en Colombia. Y eso ha generado, digamos, un fortalecimiento, esa mano blanda del Estado, digamos, esa mano tendida permanente para negociaciones que parecían un laberinto sin salida, pues ha redundado no en el final ni en de esos grupos ni en la desmovilización de sus militantes, sino en un fortalecimiento financiero y económico que genera evidentemente fenómenos de violencia mayores en Colombia. Entonces, pues un final sórdido en lo personal y muy oscuro en términos de resultados, especialmente en lo que era la bandera principal del gobierno de Gustavo Petro, que era conseguir la paz. Ese propósito, pues naturalmente, pues, no solamente no se alcanzó, sino que la violencia se profundizó en estos 4 años. ¿Y crees, Julio, que la violencia se profundizó por omisión y falta de acción del gobierno o por colusión del gobierno con el crimen organizado? Pues ahí hay, digamos, distintas perspectivas. En principio, pues uno sospecha que esa, digamos, esa actitud muy condescendiente hacia los grupos del crimen organizado, que se suma a fenómenos como lo que tuvimos ahora en las elecciones anteriores del llamado voto fusil, que es presión organizada, presión armada en distintos territorios del país. Colombia es un país muy grande y hay zonas donde el Estado realmente no tiene control territorial efectivo
y en esas zonas mandan grupos irregulares que han crecido bajo el cobijo de la paz total. Y casualmente, bueno, entre comillas, casualmente, todo indica que esa presión armada estuvo alineada con el candidato del gobierno, que por cierto recibió apoyo abierto, descarado desde el punto de vista financiero, propagandístico por parte del actual gobierno, lo cual es prohibido por la ley colombiana. Entonces, pues esa alineación de esos actores armados que recibieron cobijo por la paz total, que por cierto también era una política muy impulsada y muy inspirada en las ideas y en el programa de Iván Cepeda, que fue el candidato que perdió, el candidato de extrema izquierda que perdió las elecciones, pues todas esas cosas, claro que lo ponen a uno a pensar de que efectivamente había una alineación de intereses entre el gobierno y esos grupos armados que prosperaron. Salió hace unos días un informe de una fundación en Colombia que se llama Ideas para la Paz, que habla de un incremento casi llegando al 100%, es decir, casi que se duplicó el número de hombres en armas de organizaciones como el Clan del Golfo, como las disidencias de Iván Mordisco, bueno, como las disidencias de Calarcá, ¿no? Después del fin de las FARC tuvimos en Colombia una disgregación en muchos grupos que ahora se llaman disidencias, que hacían parte antes de las FARC y ahora se atomizaron. Algo parecido con el ELN, que también creció en el número de hombres en armas. Todos se fortalecieron durante el gobierno de Gustavo Petro. Entonces entiende uno naturalmente que esa política de condescendencia haya sido bien vista por estos grupos armados y que tenían como interés, digamos, la continuidad del proyecto de Gustavo Petro en el gobierno. Y claro, las sospechas sobre que esa alianza no sea simplemente informal o no pactada, sino que sea algo explícito, son muchas, además por muchos episodios que ha habido a lo largo de los años en donde funcionarios del gobierno de Gustavo Petro terminaban, por ejemplo, pactando o cuadrando o coordinando el nombramiento o el retiro de militares con esos mismos grupos, ¿no? Gente de inteligencia y gente que está en el ejército o en el gobierno pactando la salida de militares de acuerdo al interés de grupos terroristas. Episodios de ese estilo han sido varios a lo largo de los 4 años y por supuesto que hay muchas sospechas sobre los vínculos del gobierno, no solamente ideológicos, que eso es claro, varios de estos grupos se identifican como marxistas, leninistas, no todos, hay algunos que sí se identifican como marxistas, leninistas, y el gobierno pues tiene simpatías obviamente con esa línea de pensamiento, por ejemplo con el ELN, las simpatías ideológicas son evidentes y claras, pero pues también esos hechos de corrupción o esos escándalos dan cuenta de alguna suerte de coordinación entre el gobierno y los grupos armados. Una pregunta, cayendo al tema del voto fusil que mencionabas, que me ha llamado mucho la atención en conversaciones que he tenido en estos días, ¿tú atribuirías que, o más bien, cómo explicarías el hecho de que pese a todo lo que se vivió durante esos 4 años de gobierno de Gustavo Petro, la elección haya sido tan reñida, particularmente una segunda vuelta en el cual por poquito Abelardo de la Espriella pierde Sí, la segunda vuelta? sí. ¿Ese voto fusil sientes que fue algo que influyó o consideras que hay más factores? Sí, hay más factores, por supuesto. Gustavo Petro ha resultado ser un muy mal dirigente, pero creo que es indudable que es un comunicador efectivo, al menos de cara a sus bases electorales. Hay una gran parte del país, una parte importante, por el factor del voto fusil, hay una discusión en Colombia sobre cuál es el peso relativo del voto fusil. Algunas personas, a mi modo de ver, lo sobreestiman. Desde el gobierno, obviamente, lo subestiman. Pues, creo que es un fenómeno importante. Un informe de un centro de pensamiento que es el Instituto de Ciencia Política, que puede hablar algo así como 300.000, 400.000 votos en zonas donde directamente no hay libertades para hacer política en Colombia. Entonces, pues, estamos hablando de 300.000, a lo sumo 400.000, medio millón de votos en un país que tiene o que puede tener 40 millones de electores. Sí, es importante. De hecho, la diferencia fue de 250.000 votos. Pues claro, es un fragmento grande de la población, pero es difícil sustentar la idea de que únicamente la fortaleza política del pacto histórico se sostiene en el voto fusil, ¿no? Hay muchos otros factores que tienen que ver. Bueno, el gobierno de Gustavo Petro viene de una izquierda que lleva 30, 40, 50 años, quizá más,
haciendo trabajo político en muchos sectores de la sociedad colombiana, en los sectores, por ejemplo, sindicales, en los sectores estudiantiles o de las universidades especialmente estatales, en los sindicatos de sectores como el petróleo, o en sectores de, digamos, de empresas estatales, en fin, en muchos sectores, gran trabajo también en el sector de la cultura, por ejemplo, muchos artistas, actores, escritores, bueno, el caso más famoso es Gabriel García Márquez, era también al mismo tiempo un gran activista de izquierda en Colombia, muy activo políticamente. Entonces es un sector muy activo en lo cultural, en lo sindical, en lo educativo, y creo que reducir el avance de esas ideas, digamos, marxistas o de izquierda radical al voto fusil, creo que es un error, es minimizarlas y es no entender el fenómeno. Entonces, adicionalmente, el gobierno de Gustavo Petro hizo un trabajo importante en utilizar los recursos del Estado para clientelizar a sectores amplios de la población, ¿no? La contratación estatal, contratos, digamos, que uno podría llamar basura, de corto plazo, sin todas las condiciones, digamos, o todas las garantías que tiene la ley laboral normal, pero en todo caso contratos de gente que enganchaban en distintas entidades del Estado, necesariamente sin que fuera necesario, pero se ensanchó mucho el gasto público, sobre todo en temas de nómina y de burocracia, y pues eso, claro, eso crea unos incentivos en esa gente o en esa población para apoyar el gobierno. También hizo un trabajo muy importante en materia de propaganda. Aquí ha existido han existido unos medios públicos en Colombia desde hace algún tiempo. Medios de comunicación. Medios de comunicación, sí, canales, emisoras de radio con una gran cobertura por el país. Generalmente eran usados relativamente de manera apartidista, relativamente neutral, digamos, una cobertura, sí, un poco, digamos, favorable hacia el gobierno, pero no demasiado activista. Pues el gobierno de Gustavo Petro cambió de fondo la manera en ejercer la comunicación desde el poder, desde el gobierno, y convirtió a RTBC, que así se llama esa entidad, pues en un fortín de la propaganda. Hizo innovaciones muy importantes que venían de atrás, digamos, la creación de comunidades digitales, de influenciadores, líderes de opinión en redes sociales, youtubers, podcasts. Eso no comenzó el 1 de agosto de 2022 cuando llegó Petro, digamos, un trabajo de comunicaciones que ellos habían desarrollado mucho tiempo atrás, muy efectivo. Desarrollaron películas, desarrollaron documentales, digamos, un trabajo en comunicaciones muy robusto. Y eso, pues ahora tuvo plata pública, digamos, tan así que el mismo presidente Gustavo Petro, en una producción, una película de ficción que fue patrocinada con fondos públicos, actuó, hizo un cameo, una aparición pues menor en una película que contó con la participación de este actor de Estados Unidos, de Hollywood, que es Cuba Gooding Jr. Y actuó en esa película financiada con patrimonio público para darte, digamos, una idea de, digamos, el amplio menú de herramientas de comunicación que han tenido. Entonces, pues, no, el voto fusil es un elemento, hay que sumarle, digamos, el resto de factores. Tenía la bancada más grande en el Congreso, mucha participación burocrática en las regiones y en las ciudades, por ejemplo, en Cali, en el suroccidente del país, son muy fuertes. Entonces, no, digamos, es más complejo que únicamente el voto fusil, sin minimizar y sin subestimar la existencia del voto fusil como un fenómeno. Es que intencionalmente te hacía esa pregunta porque creo que ha sido de los pocos líderes de opinión que de alguna forma, pues, no deja de tomar en cuenta el factor importante de lo que el crimen organizado y la compenetración entre el crimen organizado y la izquierda ha implicado para el avance de la agenda socialista, en el caso pues, de acá de Colombia, pero a mi juicio a nivel de toda la región. Pero tú has hecho mucho hincapié justamente en la importancia de no perder la atención a las ideas, de no perder la atención Sí. a que la agenda de izquierda sí va avanzando, porque cuando ganó el presidente, cuando ganó Gustavo Petro la elección, pues se tomó como una especie de voto antisistema y había quienes reducían todo el análisis a decir que no, que había ganado la izquierda no porque la gente creyera en la izquierda de Petro, sino que había ganado la izquierda por una especie como de cansancio con la derecha tradicional. Eso era Sí. una explicación. Pero luego ves una segunda elección en la cual por poquitito
la izquierda vuelve a ganar. Y entonces, de alguna forma, pues bien lo decías tú ahorita, la izquierda ha hecho su trabajo de alguna forma en la cultura, en la educación, de pues dar a conocer, difundir y hacer propaganda, pero propaganda en el sentido nazi del término, en el sentido en el que Joseph Goebbels lo entendía, Sí, de aprovechar todos los espacios que se pueden para pues impulsar una agenda. sí. Cayendo concretamente a eso, Julio, ¿qué dirías tú? Y te lo digo, te lo pregunto desde la experiencia, no solo como analista político, no solo como líder de opinión, sino como colombiano que vivió el gobierno de Petro. ¿Qué dirías tú que se tendría que hacer desde la derecha, desde el liberalismo clásico, Sí. desde quienes defendemos la vida, la libertad y la propiedad, para por un lado, detener el avance de la agenda de izquierda, pero por otro lado, para ser más efectivos con la difusión de nuestras ideas? Yo creo que lo primero que debemos hacer es darnos un baño de humildad. Y digo humildad porque a veces las explicaciones que son más cómodas desde el punto de vista político no necesariamente reflejan bien la realidad. Entonces hay que mirar la realidad de manera humilde, ¿no? No como yo quiero que sea la realidad, sino como es efectivamente. Entonces, eso que mencionabas ahora creo que va por ahí, es muchos políticos de derecha, o por decirlo muy a grosso modo, muy de manera general, pues claro, lo más cómodo es decir, "Oh, estos votos que representan casi a la mitad de Colombia obedecen únicamente a que le pusieron un revólver en la cabeza a la gente y la obligaron a votar, y ellos son, por lo tanto, la única explicación de su fortaleza política es que son unos bandidos, son unos delincuentes y nosotros somos los buenos". Esa visión del mundo es muy cómoda. O si acaso decir, bueno, la única explicación es que a algunas personas les dieron contratos o directamente le dieron plata a través de distintos programas, o plata estatal o plata mala vida, o compraron votos. Todo eso existe, todo eso es real, pero es contar solamente una parte de la historia y quizá no la parte más gruesa, porque Iván Cepeda sacó 12 millones de votos, y si hay entre compra de votos, contratos y voto fusil, hay 2 o 3 millones de votos, a mí me sorprendería, pero ¿y el resto? 9, 10 millones de colombianos que honestos, trabajadores, decentes, que fueron a votar por una alternativa. Claro, decir eso es un poco un sacrilegio porque invita a pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo mal para que una parte de los colombianos no crea en la democracia, vote por una opción casi abiertamente antidemocrática, sobre todo por lo que hemos visto en las últimas semanas, cuando no reconocen el resultado de las elecciones, están convocando protestas violentas, incluso están hablando de conformar grupos violentos para reaccionar al gobierno actual? Pero claro, esa reflexión supondría un análisis más profundo, que es un análisis autocrítico, de qué está haciendo mal el sector político, no a decir de derecha, digamos, los sectores democráticos del país, qué están haciendo mal para que la mitad casi de los electores estén votando por la extrema izquierda y por un proyecto, digamos, autodestructivo de la nación colombiana. Y eso pues llevaría a conclusiones peligrosas. Entonces yo creo que lo primero es, José Fernando, es entender que la izquierda radical en Colombia es fuerte desde lo organizativo, con una gran cantidad de organizaciones civiles y sociales muy bien armadas, formadas intelectualmente, desde lo mediático, con periodistas y medios de comunicación muy bien articulados, algunos de muy buena calidad, otros no tanta, pero algunos sí, desde las redes sociales, con unas comunidades digitales muy bien financiadas, bien armadas, bien hechas en algunos casos, en fin, que están muy bien organizados, y que ese trabajo ha llevado a que conquisten, digamos, en franca lid, con ideas que pueden ser perversas y son muy malas y conducen a la pobreza, a la miseria y todo lo que quieras, pero digamos, bien sea con mentiras, pero digamos, en medio del juego, al menos formalmente, de las instituciones democráticas. Entonces hay que entender eso, y a partir de ahí, pues comenzar a entrar en esos terrenos, ¿no? En el terreno de las organizaciones sociales, que son muy pocas, muy escasas, las que no son de izquierda en Colombia, en el terreno de los medios de comunicación, que va más o menos lo mismo, en el terreno de las redes sociales,
que vamos más o menos en lo mismo. Entonces, claro, es una explicación que también supone más trabajo y un reto más grande. Al final, quizá lo que nos salvó de un nuevo gobierno de extrema izquierda en Colombia es que, vamos a decir, entre comillas, afortunadamente tuvimos un presidente que es hábil contando historias, vamos, es un buen cuentero, pero es muy mal ejecutor. Entonces, es muy desordenado. Y yo creo que eso al final de cuentas es lo que le costó la presidencia a Iván Cepeda, pero no estuvieron muy lejos de ganar y evidentemente están bien posicionados para en 4 años intentar regresar al poder. Me llamó la atención que mencionaste, dentro de todos los elementos que mencionaste la educación y la cultura. La educación creo que es algo que pues, usualmente se analiza y se puede entender cómo se utiliza, pero la cultura me parece que es un espacio que la derecha, por sobresimplificarlo en términos de izquierdas o derechas, Sí. pero la cultura eh, es un espacio que la derecha ha descuidado y le ha dejado la cancha a la izquierda para que pues la permee casi en su totalidad. ¿Ves de alguna forma relevante que las élites, cuando digo las élites son las élites políticas, empresariales, académicas, le pongan atención al fenómeno cultural o al factor cultural más bien como uno de los elementos para, pues, de alguna forma contrarrestar el avance de la izquierda? Sí, yo creo que ahí hay que trabajar mucho, creo que es un terreno importante. Hay algunas desventajas de la derecha, no en Colombia, en el mundo, en ese terreno, porque yo sí creo que hay unas diferencias, digamos, yo diría psicológicas entre la gente de izquierda y de derecha. Hay estudios que plantean, por ejemplo, en Estados Unidos que gente que tiene profesiones, por ejemplo, como contaduría o ingeniería, o que tienen trabajos con ese tipo, con ese perfil, tienden a ser más de derecha, y personas que tienen profesiones vinculadas con el arte o las humanidades tienden a ser de izquierda. Eso pues no es novedoso, ¿no? Eso es como una Claro. tendencia muy general, pero creo que está relacionado con, digamos, perfiles psicológicos en temas de creatividad. Por eso no es raro que los guionistas de cine, que los escritores, que los pintores, que son muy creativos, pues digamos tengan un espíritu un poco más idealista y que eso los vincule con las ideas de izquierda. Y en lo contrario, ¿no? La gente un poco más cuantitativa o más, diría uno, con los pies en la tierra, tenga más simpatías por ideas más concretas y a veces más de derecha. Entonces, pues eso plantea también una dificultad en términos de capital humano. Pues, si, digamos, no todos los artistas, no todos los creativos que uno necesita, por ejemplo, para construir un producto audiovisual o para hacer, qué sé yo, un podcast o para hacer una obra de teatro o para hacer un libro, todas, digamos, expresiones artísticas que de una u otra manera reflejan valores políticos, ideológicos también. Pues si vas a buscar capital humano para hacer eso, aunque quisieras hacer una obra que refleje, qué sé yo, la importancia de la empresa, del emprendimiento o el empresario no como antagonista, sino como héroe. Es lo que se estila en la mayoría de obras, por ejemplo, audiovisuales, es el empresario es un delincuente o no tiene corazón o es avaro, ¿no? Si uno quisiera hacer lo contrario, presentar, digamos, una visión, una perspectiva distinta del empresario como un héroe de una historia, no es fácil conseguir el capital humano para desarrollar esos productos, digamos, en gran escala. Lo mismo pasa, creo yo, en los medios de comunicación, lo mismo pasa en las universidades. Entonces, creo que la base está en la educación, ¿no? Cómo comenzamos a forjar profesionales y gente que sea capaz de dar esa pelea en todos esos ámbitos. Y evidentemente no es fácil, la izquierda radical lleva décadas, ¿no? 60, 70 años trabajando en esos aspectos. Ellos han entendido la importancia digamos, del verso en la sociedad, ¿no? De lo estético, de los valores, de la filosofía, de lo que no es práctico, ¿no? La derecha a veces es extremadamente pragmática y eso también termina siendo un pecado, ¿no? Y lleva al pecado del cortoplacismo, ¿no? Lo único importante es quién gana la votación en el Congreso o quién gana estas elecciones, y si ya las ganamos nos olvidamos. Mientras tanto, ellos pues creando un gran tejido en diferentes ámbitos culturales y en diferentes ámbitos educativos, etcétera. Julio, y tal vez aterrizando ya al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, ¿cómo lo ves? Cómo lo vislumbras? ¿Qué va a pasar? 4 años es un periodo bastante corto de tiempo para lograr
pues Mm. cambios profundos y para de alguna forma lograr desarticular toda la red destructiva que el gobierno de Gustavo Petro dejó articulada dentro del gobierno. Minó las instituciones de justicia, minó las instituciones del gobierno central. ¿Cómo ves tú el inicio y los principales retos que va a tener el presidente de la Espriella y en qué crees que debería enfocarse? Bueno, retos en todos los campos, en materia de seguridad, que quizá junto al asunto económico es la preocupación más urgente del país, pero especialmente en materia de seguridad, pues va a llegar a enfrentar a unas organizaciones armadas que tienen casi 30.000 hombres en armas. Prácticamente se duplicaron durante el gobierno de Gustavo Petro. Están ricas, ¿no? Tienen mucha plata, controlan zonas del territorio, tienen infiltradas con toda probabilidad y como hemos visto en varios escándalos a la inteligencia y a las fuerzas militares hasta ciertos niveles. Entonces, pues parte de la tarea primero es reconstruir y reorganizar eh, em, los organismos de defensa del Estado colombiano para enfrentar ese desafío, modernizar las fuerzas militares. Ha habido, digamos, un fenómeno pues, que pasa en todo el mundo en el campo militar que tiene que ver con los drones. La superioridad aérea pues, del ejército colombiano había sido como uno de los grandes activos con el cual se habían enfrentado a las guerrillas. ¿No? Las guerrillas nunca han tenido helicópteros ni aviones en Colombia. El ejército y la Fuerza Aérea Colombiana naturalmente sí, pero ahora las disidencias y estos nuevos grupos emergentes tienen drones. Y en varios atentados y en varias acciones de ataque terrorista contra las fuerzas militares, pues se ha visto un poco la incapacidad para frenar esta amenaza nueva tecnológica. Entonces, por ejemplo, en ese terreno hay mucho por hacer, más cuando la tecnología de los drones cada día se hace más barata, más asequible también para los grupos criminales y más difícil de parar. En el frente de la economía, quizá la principal preocupación que va a tener el gobierno entrante es el tema fiscal. El gobierno de Gustavo Petro nos deja con unas cuentas muy, muy en rojo, un déficit fiscal cercano al 7% del Producto Interno Bruto, em, con, digamos, la urgente necesidad de recortar el gasto del Estado para generar confianza en los prestamistas internacionales, en los tenedores de papeles colombianos para que las tasas no se nos desborden. Tiene paradójicamente la ventaja Abelardo Espriella, que era tan malo lo que estaba haciendo Gustavo Petro, que apenas ganó la primera vuelta y luego la segunda Abelardo Espriella, los mercados pasaron rápidamente a ser muy optimistas y eso le ha dado un alivio. Ya tenemos tasas que pueden estar 2%, llegaron a estar casi al 15%, han bajado 200 puntos básicos como 2%, y eso, digamos, da un espacio, un alivio en materia de financiamiento para que el nuevo Ministerio de Hacienda comience a buscar, digamos, reducir las presiones sobre la caja y sobre el erario. Entonces, el gran reto, que digamos fue una promesa de campaña, que es, por cierto, de muy difícil ejecución, es la reducción del gasto público en una proporción considerable, ¿no? Se habló en campaña del 40% de reducción del gasto. Digamos, todos los analistas y expertos ven muy complicado que se logre una reducción de ese porcentaje. Hay muchas presiones desde el tema de seguridad social, pensiones, el sistema de salud está en una crisis grave, que es, por cierto, otro de los retos importantes que tiene el gobierno de Abelardo, porque pues uno de los sistemas o de los orgullos de Colombia era hasta hace algunos años su sistema de salud, que se ha visto muy perjudicado por varias ideas aplicadas durante este gobierno y pues llega con el desafío de enfrentar y buscar mejorarlo, pero ese desafío también implica en principio más gasto. Entonces, creo que ahí en esos tres asuntos, el asunto fiscal, el asunto de seguridad y el asunto del sistema de salud, podemos resumir como los tres principales desafíos que deberá buscar rápidamente victorias tempranas, avances para que ese apoyo popular que fue ajustado pero suficiente para ser presidente, pues lo siga acompañando durante su gestión. Algo importante respecto a Colombia y es que, pues, uno de sus vecinos es Venezuela. Y para funcionar cualquier régimen socialista,
y cualquier partido socialista sin siquiera detentar cargos públicos aún, un partido en formación, por decirlo de alguna forma. Eh, necesita oxígeno y necesita pues plata para funcionar. Aquí, pues obviamente la plata del crimen organizado ha sido algo que ha alimentado a la izquierda, pero por otro lado, el régimen chavista tendía a ser el otro gran bastión. ¿Sientes que la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la caída del régimen de Maduro, no quisiera decir del régimen chavista porque todavía están ahí en proceso de desarticulación, pero ese debilitamiento que ha habido de forma sistemática del régimen chavista en Venezuela, ¿puede impactar positivamente en Colombia o no? Sí, no, sin duda, la existencia de una dictadura socialista en Venezuela era una amenaza eh, de vida o muerte para la democracia colombiana. Pues una dictadura que en muchos episodios se ha comprobado cobijaba, por ejemplo, a los grupos terroristas en su territorio, al ELN, en su momento a las FARC, pues tenían campo abierto en Venezuela para resguardarse y desde allí perpetrar acciones criminales. Y también, pues es bien conocido es bien conocida la vinculación histórica entre los partidos de extrema izquierda, pues que están hasta el 7 de agosto en el poder en Colombia, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, participan en las mismas organizaciones supranacionales como el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la izquierda colombiana, hasta de hecho una senadora que falleció hace poco de nombre Piedad Córdoba, que era del Partido Pacto Histórico, se eligió en la legislatura pasada, que también fue en 2022 en el partido del presidente Petro, el Pacto Histórico, pues era una aliada, digamos, abierta, una agente abierta de la dictadura chavista y al mismo tiempo, pues una figura de primer orden del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, los vínculos, pues, son históricos y son muchos. Otro ejemplo, la presidenta del Partido de la Colombia Humana de Gustavo Petro, que se llama Gloria Flores, junto con una colega de ella del mismo partido, Clara López, fueron a ser testigos electorales durante la elección que Nicolás Maduro le robó a la oposición en Venezuela al señor Edmundo González. Entonces, y fueron a validarlo. Entonces vinieron a Colombia a decir, no, estas elecciones fueron unas elecciones transparentes, el sistema electoral venezolano es ejemplar, es la envidia de América Latina. No estoy exagerando, ese tipo de expresiones las utilizaron. Entonces, todo esto para decirte que esos vínculos entre el pacto histórico, la izquierda radical colombiana y la izquierda radical venezolana eran extremadamente estrechos. De hecho, Gustavo Petro nunca rechazó el fraude en Venezuela tampoco. Siempre habló de respetar la autodeterminación, nunca, digamos, asumió un papel duro frente a, frente a la dictadura venezolana. Eran claros los lazos. Políticos y también económicos. En muchos episodios se dejó ver vínculos y proyectos de hacer negocios binacionales. Entonces, yo sí creo que la caída de la dictadura de Nicolás Maduro y el debilitamiento, como dices, de la dictadura chavista va a tener consecuencias muy catastróficas, obviamente muy guardadas las proporciones, parecidas a las que en su momento tuvo la caída del muro de Berlín, desde el punto de vista ideológico, en el sentido de la aventura del socialismo del siglo XXI, que arrancó esta marea de gobiernos extremistas a la izquierda en América Latina, pues terminó en la peor desgracia social, humanitaria, económica de la historia del continente, y por lo tanto tiene que haber una nueva reinvención de ideas para decir, oiga, esto que hicieron ellos es muy distinto a lo que queremos nosotros. Que eso es un poco lo que intenta el pacto histórico en Colombia, ¿no? A pesar de todos esos vínculos, lo de Venezuela lo intentas dibujar como, digamos, Lo que siempre es a la izquierda de tomar distancia de cualquier intento Sí, de implementar un socialismo en cualquier lugar. sí, no era verdadero socialismo por una u otra razón, ¿no? O los orígenes de la desgracia, que es innegable porque en Colombia la hemos visto durante 10 años, personas descalzas o en chanclas, con ampollas en los pies, caminando por las carreteras de Colombia, con niños en los brazos, en una situación de miseria que nunca se había visto, a pesar de que Colombia es un país pobre o relativamente pobre, pero nunca habíamos visto esos niveles de degradación y de pobreza y de desgracia de los hermanos venezolanos. Entonces era tan imposible de ocultar
pues que les tocó decir, sí, sí, existió una desgracia humanitaria en Venezuela, pero no obedeció a las ideas o a la ejecución de las ideas socialistas, sino o al bloqueo de Estados Unidos o quizá a la corrupción de algunos elementos o manzanas podridas dentro del régimen, etcétera. Pero efectivamente yo creo que esos lazos financieros y políticos más débiles van a ser un problema grave para digamos, ese futuro inmediato de la izquierda colombiana. Julio, ya para ir cerrando, ¿qué, qué crees tú que va a pasar con Gustavo Petro y con pues, las personas más cercanas a él que de alguna forma estuvieron involucradas en pues, casos que han sido con razón de escándalo? Porque implicaría la comisión de delitos tanto a nivel local como a nivel transnacional. ¿Crees que se avecinan capturas, se avecinan algún tipo de indictments en contra de ellos o no estás seguro? Yo era un poco escéptico de que esas circunstancias ocurrieran. Al final, Gustavo Petro, y como a diferencia de él, sus adversarios sí lo han reconocido como un presidente elegido democráticamente. Colombia es, pues, una de las democracias, si no la democracia más antigua y más estable de América Latina, y no tendría presentación que un presidente elegido democráticamente, digamos, por razones políticas, terminara en una condición similar a la de Maduro. Eso es lo que yo creía. Lo que pasa es que en los días recientes han ocurrido unos hechos que son distintos, que cambian un poco el tablero de juego, y es el propio Gustavo Petro, eh, digamos, amenazando sobre las consecuencias o advirtiendo sobre las consecuencias que tendría una captura suya o una extradición suya, hablando de que si eso ocurre en Colombia va a haber una huelga general, que él es el jefe de la mitad del país, son los que votaron por Iván Cepeda de las anteriores elecciones, y que el caos social, digamos, en palabras de él, que se avecinaría si eso ocurriera, pues sería inimaginable. Entonces esas palabras a mí me hablan de miedo, ¿no? De que él cree que ese escenario es posible. Ahora, pues él ha demostrado, pues, como ocurre con muchos de estos líderes extremistas o populistas, es que tiene una personalidad paranoica, ¿no? Y él permanentemente se ve a sí mismo como una víctima. Entonces, también podría obedecer un poco a esa mentalidad paranoica y a esa visión de sentirse perseguido por grandes poderes. Em, pero pues son cada vez más insistentes los comentarios y los rumores. De hecho, ha preparado un viaje horas antes de salir del poder hacia Estados Unidos, que es muy raro. Entonces, eso sigue estando un poco en el ambiente. Pero yo sigo pensando que eso, digamos, por múltiples razones, más allá de si se lo merezca o no, pero el hecho de que haya sido un presidente electo democráticamente y que, pues, en todo caso haya dejado o vaya a dejar su gobierno, pues hace difícil de sostener, digamos, una extracción similar a la de Maduro desde el punto de vista estratégico y político para Estados Unidos. No es lo mismo Díaz-Canel, no es lo mismo Maduro que Petro. Petro llegó con votos y pues se va a ir echado, sí, no se quería ir seguramente, pero en todo caso se va a ir del poder. Entonces creo que la situación es distinta, no puede ser comparable y sobre todo no creo que sea lo mejor para el futuro de Colombia. Ahora, va a seguir siendo, que es creo lo más probable que va a pasar, es que va a seguir siendo un elemento, digamos, corrosivo para las instituciones ahora en su papel de opositor, ya anunció que va a ser un opositor evidentemente abierto y muy radical del gobierno de Abelardo Espriella. Yo me imagino un Gustavo Petro liderando o buscando liderar algo parecido a lo que pasó en 2021 en Colombia, que fue una gran ola de protestas muy violentas, callejeras, y ahora él le ha añadido, digamos, la propuesta de conformar, y eso pues te lo digo, digamos, parafraseándolo, unas guardias libertadoras, dice él, que es una suerte de grupos paramilitares, al menos por la descripción que da él, armados, que se dediquen a defender la Constitución desde el punto de vista de Gustavo Petro. Eso significa desconocer a un presidente, según él, ilegítimo como Abelardo del Espriella. Entonces, pues es muy oscuro, digamos, lo que hay alrededor de Gustavo Petro y su futuro cercano, digamos, o lo que como se proyecta es, digamos, como un generador de violencia en las calles y probablemente
de violencia de otro tipo, ¿no? Casi como si él quisiera ahora en su papel de opositor refundar el M-19, que fue la guerrilla a la que él perteneció. Está en esa tónica, en una tónica muy violenta, muy agresiva y en una tónica de deslegitimar las instituciones en Colombia. Así que desafortunadamente yo creo que va a seguir siendo un protagonista de la realidad colombiana en el futuro previsible. Julio, muchas gracias por esta entrevista y pues esperar todo lo mejor para Colombia. Muchas gracias, José Fernando.